Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo afectuosamente aquí desde mi casa en un nuevo video grabado en el contexto de esta miniserie espontánea que ha surgido a propósito del estudio de diversas disciplinas que con la ayuda del Señor pueden provocar en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Ustedes podrán recordar en el contexto de esta comentada miniserie cómo es que la primera disciplina mencionada se circunscribe a la oración, seguida esta por la necesidad que tenemos de no proveer para los deseos de la carne. Pues bien, habiendo dicho eso, y ahora en lo que de aquí en más se abre camino, es necesario especificar que esta tercera disciplina respecto de la cual hemos venido hablando no es otra cosa más que el desarrollar un hábito sano de lectura bíblica diaria que nos permita no solamente leer el texto, sino que además comprenderlo en su debido contexto. Porque dicho sea de paso, queridos hermanos, una cosa es leer el texto bíblico y otra cosa muy diferente es genuinamente comprender lo que el texto está diciendo allí en la Escritura. Precisamente comprender la importancia que esto tiene es de vital trascendencia para la salud de la Iglesia, toda vez que, lamentablemente, se debe a una pobre interpretación bíblica el hecho de que hayan surgido a lo largo de los últimos años, a lo largo y ancho de la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, una serie de herejías y doctrinas cerradas, producto de una exégesis pobre o producto de pasajes sacados fuera de su contexto. De modo que entender la importancia del estudio meticuloso y de la comprensión correcta de la palabra de Dios es de trascendental relevancia en pos de que nosotros podamos genuinamente abrazar una fe verdaderamente bíblica, la cual, dicha sea de paso, es la única clase de fe que realmente agrada a nuestro Señor. Pues bien, habiendo dicho eso, queridos hermanos, habiendo ofrecido esta pequeña introducción, metámonos ahora de lleno al estudio de este devocional, y en ese contexto lo que de aquí en más se abre paso estará supeditado en ofrecerles una diversidad de tips de rápido acceso que ustedes podrán tener a su disposición a partir de ahora para que ustedes en casa puedan desarrollar un estudio bíblico concienzudo y con cabal comprensión de lo que están leyendo en el texto de la Escritura. Para ello, queridos hermanos, el primer tip que quiero ofrecerles para desarrollar el hábito de lectura bíblica se ubica en Hechos capítulo 17, versículos 10 en adelante, el cual leeré para ustedes y reza de la siguiente forma. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, fíjese el ejemplo que nos dejan estos judíos de Berea. Cómo es que ellos fueron descritos como más nobles que los judíos que habitaban en Tesalónica, toda vez que ellos escudriñaban día tras día en las Escrituras para ver si la predicación de Pablo y Silas genuinamente se apegaba al texto. Este, queridos hermanos, es el primer tip que puedo ofrecerles. El hecho de ustedes sopesar diariamente en la Escritura si lo que sus pastores les predican se adecúa a lo que el texto bíblico realmente enseña. El hecho de ustedes practicar este hábito de poder cotejar en la Biblia si realmente lo que se les predica es correcto, ese hábito los va a llevar a una suerte de costumbre que ustedes van a tener de poder leer el texto constantemente en razón de buscar en la Escritura si efectivamente la predicación que ustedes reciben es genuinamente bíblica. En ese orden de ideas, el primer tip, reitero, que puedo ofrecerles es que imiten el ejemplo de los judíos de Berea en razón de escudriñar día a día las Escrituras para que ustedes cotejen si en efecto es así lo que nosotros les predicamos. En segundo orden de ideas, queridos hermanos, y discúlpenme la velocidad con que estoy tratando estos temas, pero pretendo abordar en un pequeño espacio de tiempo muchos tips, así que pido las disculpas del caso por la celeridad que le estoy dando a cada tema. Es que ahora les pido, queridos hermanos,
que vayan con su lectura a Josué capítulo 1 versículo 8. Vaya conmigo, queridos hermanos, a Josué capítulo 1 versículo 8. Y allí usted podrá ver, querido hermano, un pasaje que se circunscribe dentro del contexto de la comisión que de Dios está recibiendo Josué en razón de convertirse en el nuevo líder de Israel luego de la muerte de Moisés. En la escena aquí suscitada tenemos una reciente muerte de Moisés, una nación de Israel desprovista de líder y comisionado para dicho cargo un joven Josué, el cual en las palabras de este primer capítulo recibe una exhortación y un mandamiento de parte de Dios en razón de cómo poder él, a partir de ahora, llevar a cabo su liderazgo en esta nación. Precisamente en este contexto es que se produce el pasaje que a continuación voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios: Este es nuestro Señor hablándole directamente a Josué y le dice lo siguiente: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese, queridos hermanos, cómo es que el Señor mismo está exhortando, está ordenándole a Josué que lleve a cabo un estudio bíblico, un estudio de la palabra de Dios meticuloso, traducido esto en una meditación día y noche. Aquí lo que se le dice a Josué es que él medite día y noche en el texto bíblico. Entendido esto como una suerte de insistencia que el Señor le está diciendo aquí que haga al momento de estudiar. Una insistencia en el estudio. No es un estudio aislado de la palabra de Dios, sino que es un estudio insistente, repetitivo, vez tras vez, en una suerte de meditación que Josué debe llevar a cabo para poder comprender la palabra de Dios. Ahora, este vocablo meditar no debe ser entendido como usualmente se entiende, en el sentido de una suerte de trance místico que se obtiene mediante una meditación profunda. Todo lo contrario, aquí lo que el texto está diciendo, queridos hermanos, es algo completamente diferente. Y para comprenderlo debemos entender lo que el vocablo hebreo, el cual se tradujo aquí como meditar, realmente dice. Y esto dice relación con una suerte de discurso proferido en voz alta. En efecto, esta palabra meditar, cuando es tomada desde la perspectiva del vocablo hebreo a partir del cual fue traducida, podemos entender de que esta meditación se circunscribe a una suerte de discurso pronunciado en voz alta, el cual repetidamente traza lo que se está leyendo. O sea, lo que podemos inferir aquí del texto es que esta meditación respecto de la cual aquí se habla se traduce en poder leer el texto bíblico y repetirlo en voz alta día y noche. O sea, en esta suerte de repetición insistente día y noche del texto bíblico pronunciado en voz alta, leer la palabra de Dios en voz alta es lo que produce en nosotros esta meditación respecto de la cual aquí se habla. O sea, un nuevo tip para que usted vaya comprendiendo en su casa es leer la palabra de Dios en voz alta. Leerla en voz alta en razón de que usted, al escucharse a sí mismo pronunciando el texto de la Escritura, usted se vaya retroalimentando de lo que está leyendo. Usted pueda comprender con mayor profundidad lo que lee y al mismo tiempo retener, porque el hecho de pronunciar algo en voz alta facilita la retención de lo que usted está estudiando. Practíquelo, haga la prueba, querido hermano, y usted va a ver cómo se le hace mucho más fácil el poder comprender el texto bíblico cuando usted lo lee en voz alta y lo recita vez tras vez, insistentemente, repetidamente, vez tras vez en voz alta, y usted va a poder notar que no solamente usted resultará edificado, sino además aquellos que le escuchen. Precisamente en esta repetición, vez tras vez, es donde reside la naturaleza misma del aprendizaje. Y esto puede apreciarse muy claramente en Isaías capítulo 28. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 28. Y una vez que llegue a Isaías capítulo 28, vaya con su lectura al verso 13 y usted leerá lo que sigue. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjese, queridos hermanos, cómo el texto aquí nos exhorta a un estudio meticuloso que vaya reglón tras reglón, mandato tras mandato. Así es que se produce la palabra del Señor en nuestra mente, así es como se reproduce. Nosotros debemos estudiar meticulosamente el estudio. No es algo que se obtiene de un día para otro. Demanda de que usted estudie reglón tras reglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato, el texto bíblico. Demanda de que usted haga un ejercicio de poder estudiar meticulosamente la palabra de Dios de forma dilatada, tal como se dijo. En esta suerte de repetición, reglón tras reglón, línea sobre línea, es que podemos encontrar otro tip que le facilitará a usted el poder no solamente entender el texto bíblico, sino que además retenerlo en su memoria. Porque precisamente de esta repetición constante es que usted va a ir desarrollando no solo criterio bíblico, sino que además memoria a largo plazo de lo que está leyendo. Este, queridos hermanos, una vez más es otro tip bíblico que puedo ofrecerle para que a usted le resulte mucho más fácil el poder no solo comprender el texto, sino que además memorizarlo. Y ahora, cuando usted esté inmiscuido en su estudio bíblico, ponga especial atención, queridos hermanos, al uso que se le da a determinadas palabras en los textos. Por ejemplo, en un determinado versículo, usted necesariamente, en pos de poder comprenderlo, debe prestar especial atención a determinadas palabras que se ubican dentro de ese versículo. Y para entender cómo esto funciona, queridos hermanos, vaya rápidamente al libro de Gálatas junto conmigo. Vaya a Gálatas y una vez que llegue a Gálatas, vaya al capítulo 3 y una vez allí, vaya con su lectura al verso 16, el cual usted podrá ver que reza de la siguiente forma. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Galacia y dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y fíjese la aclaración que hace Pablo aquí del texto. Fíjese lo que dice. Voy a leer nuevamente, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, entre paréntesis. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese, queridos hermanos, cómo aquí Pablo hace una suerte de exégesis gramatical al explicar el sentido de una sola palabra, al aclarar de que esta palabra no debe ser entendida de forma plural como si hablase de muchos, sino que de forma singular como si hablase de uno solo, esto es, de Cristo. Si tenemos aquí, queridos hermanos, a un apóstol de la talla de Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, movido a interpretar el texto bíblico, poniendo especial énfasis en el uso gramatical de una sola palabra, significa entonces que nosotros también tenemos que tener la misma diligencia al momento de estudiar el texto. Pero, por fortuna, gracias a Dios, esto es menos difícil de lo que usualmente creemos que es. Porque cuando se habla de palabras como exégesis o cosas por el estilo, nosotros tendemos a pensar de que esto es un proceso complejo que está únicamente al alcance de genios. Pero lo cierto es que está al alcance de cualquier persona, queridos hermanos. Y para usted poder accesar a esto, permítame el siguiente tip muy sencillo que le voy a ofrecer. Si usted quiere tratar de apreciar qué palabra es la que usted debe poner especial énfasis en un determinado texto, una forma en que usted puede hacerlo es teniendo a la mano diversas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, nosotros usamos usualmente la Biblia Reina Valera versión 1960, pero también existen otras versiones de la Biblia. Tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos la Nueva Versión Internacional y así un amplio etcétera de diversas versiones de traducciones bíblicas. Si usted dispone de más de una versión bíblica, entonces le sugiero el siguiente tip. Si usted quiere estudiar un determinado pasaje, abra ese pasaje en ambas Biblias que usted tenga,
en todas las versiones que usted disponga, abra ese pasaje en todas las versiones que esté a su alcance. Y una vez hecho eso, lea el pasaje en cada versión de que usted disponga. En cada versión lea el pasaje. Ahora, si en su lectura usted nota que en una versión una determinada palabra se le da un determinado sentido y en la otra versión a esa misma palabra se le da un sentido distinto, o si para expresar una determinada idea en este texto, en esta versión de la Biblia, se utiliza una palabra que a priori sería similar o incluso contraria en su sentido a lo que dice la otra versión, entonces precisamente en esas palabras usted debe poner énfasis. Me explico, lo voy a decir de forma mucho más sencilla. Usted tiene ambos textos, un mismo pasaje, pero leído desde dos versiones de Biblia distintas. Usted abre la Biblia, ubica el mismo texto y lee ambos pasajes. Si usted percibe en su lectura que una determinada palabra es utilizada en este texto de forma ligeramente distinta a cómo aparece en este otro texto, entonces precisamente a esa palabra usted debe poner mayor énfasis, porque precisamente aquí tenemos una palabra que a un grupo de traductores entendieron por esa palabra una determinada cosa, y ahora tenemos a otro grupo de traductores que entendieron una cosa distinta respecto a esa misma palabra. Significa que esa palabra es trascendental en la comprensión del texto bíblico. Y ahora usted, pudiendo accesar a algo tan sencillo como cotejar el mismo texto en dos Biblias diferentes, usted va a poder accesar inmediatamente qué palabra es la que a priori usted tendría que ponerle énfasis. ¿Por qué razón? Porque esa palabra es tan importante que se han armado criterios distintos en grupos de traductores distintos de diversas versiones de la Biblia. Significa que esa palabra es tan importante que ha provocado un consenso o una discrepancia en los distintos traductores. Significa que precisamente a esa palabra usted debe prestarle especial énfasis y tratar de entenderla en su debido contexto. Ese es otro tip muy fácil y muy rápido que usted puede tener al alcance de la mano, el leer el mismo pasaje en dos versiones de la Biblia distintas. Y así muchos otros tips que yo podría darles y que lamentablemente, debido a lo corto que es la extensión de un video devocional como este, no puedo trazar con mayor amplitud. Pero lo cierto, queridos hermanos, es que si usted está genuinamente dispuesto a aprender cómo interpretar el texto bíblico, entonces créame, primeramente, que es una disciplina menos difícil de lo que usted cree, no es para genios, usted está al alcance de ese conocimiento, y seguido de ello déjeme decirle que es un conocimiento que no solamente es opcional, usted debe procurar ser capaz de interpretar correctamente la palabra, porque reitero, esa es la única forma de abrazar una fe genuinamente bíblica, el hecho de realmente comprender lo que de verdad dice el texto. De modo que lo invito, queridos hermanos, a que usted desarrolle un estudio bíblico en casa, serio, concienzudo, que le permita llegar a una correcta interpretación bíblica. Espero, queridos hermanos, que estos pequeños tips les hayan servido y que en definitiva puedan propiciar en su vida de lectura diaria una mejor comprensión del texto, porque eso, insisto, es trascendental en nuestra fe. Les mando un querido abrazo, hermanos, un abrazo afectuoso aquí desde la distancia, y me despido esperando prontamente, si Dios permite, verlos cara a cara. Hasta luego, queridos hermanos. Bendiciones.